En un mundo donde se nos insiste en correr más rápido, trabajar más duro y llenarnos de logros, olvidamos el secreto que verdaderamente mueve cada decisión inteligente: la calma. Sin ella, nuestras acciones se vuelven reacciones impulsivas y nuestro potencial queda atrapado entre la prisa y el desorden mental. Hoy iniciaremos un viaje que te mostrará cómo la serenidad puede ser tu aliada más poderosa en el camino hacia el éxito absoluto. Verás que, cuando tu mente deja de correr sin rumbo, emergen la claridad y la firmeza necesarias para convertir cada paso en un acierto. Antes de que continuemos, quiero invitarte a dar un primer paso simbólico, pero significativo. Deja un comentario con la frase: "Hoy soy la versión más fuerte de mí mismo, soy estoico". Con este acto, refuerzas tu compromiso de transformar tu vida desde dentro, construyendo el cimiento de tu éxito en la calma y en tu determinación personal. Número 1. Calma tu mente antes de actuar. Mientras todos corren, tú te detienes, y no por debilidad, sino por estrategia. En un mundo que premia la velocidad pero olvida la dirección, la pausa se convierte en el arte más sofisticado del éxito. Dominar la calma no es un lujo, es una necesidad. Es, de hecho, la condición previa para cualquier forma de grandeza sostenible. Porque sin una mente serena, lo que decides no es libre, es una reacción disfrazada de elección. La mente agitada es como un océano revuelto. No puedes ver el fondo, no puedes calcular profundidades y mucho menos trazar una ruta precisa. Cuando el sistema nervioso está sobreactivado, cuando el cuerpo vive en modo de alerta constante, las funciones ejecutivas del cerebro, como la planificación, el análisis o el juicio, se distorsionan. Biológicamente, lo urgente secuestra lo importante, y lo importante suele ser silencioso, exige escucha, necesita espacio. Pero si no hay pausa, no hay espacio, y si no hay espacio, no hay claridad. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto lo llamó proairesis, esa capacidad exclusivamente humana de elegir con discernimiento, de decir sí o no desde la razón, no desde el impulso. Pero para que la proairesis funcione, la mente debe estar quieta. Una mente en caos no elige, simplemente reacciona. Y reaccionar sin conciencia es permitir que tus emociones tomen el volante y conduzcan tu vida hacia destinos que no elegiste conscientemente. ¿Cuántas veces tomaste decisiones que lamentaste solo porque estabas alterado, presionado o simplemente sin tiempo para respirar? Cada decisión tomada desde un estado de agitación emocional tiene un costo oculto. El precio de la impulsividad es más alto de lo que parece. Relaciones deterioradas, oportunidades perdidas, errores que requieren años para corregirse. El éxito absoluto no se construye con decisiones rápidas, sino con decisiones correctas. Y las decisiones correctas nacen de la calma. Pero no confundas calma con pasividad. La calma no es ausencia de movimiento, es el control total del movimiento. Es el arquero que tensa la cuerda en silencio antes de soltar la flecha. Es el inversor que espera el momento exacto mientras todos los demás compran con miedo. En un mundo que premia la reacción inmediata, el que sabe esperar tiene una ventaja abrumadora, porque mientras los demás responden al estímulo, tú eliges la respuesta. Esa es la diferencia entre reactividad y responsividad consciente. El estoico cultiva ese espacio. Marco Aurelio lo llamaba la ciudadela interior, un espacio inviolable dentro de ti al que ningún caos externo puede acceder sin tu permiso. Ese espacio mental es finito. Si lo llenas de ruido, lo pierdes. Si lo cuidas, se convierte en tu mayor fortaleza. Y desde ese lugar de serenidad, las decisiones no solo se clarifican, se transforman en actos virtuosos. Practicar la pausa estratégica no es simplemente detenerse. Es entrenar la mente para responder solo cuando hay claridad.
Técnicas modernas como la respiración consciente o el simple acto de contar hasta 10 antes de hablar son herramientas que, aunque simples, reprograman tu sistema para operar desde la calma, y ese entrenamiento repetido cada día se convierte en un superpoder en un mundo dominado por el ruido. El tiempo, cuando se usa bien, no es un enemigo, es tu mejor aliado. Porque al darte un momento para pensar, para sentir sin ser arrastrado, para observar sin actuar, te colocas en una posición de poder real. No el poder de controlar a otros, sino el poder de no ser controlado por nada. Dominar la calma es dominar tu vida. No es una promesa abstracta, es una realidad biológica, filosófica y estratégica, porque cuando tu mente está serena, ves más, comprendes más y eliges mejor. Esa es la raíz del éxito absoluto, no en lo que haces, sino en desde dónde lo haces. Así que la próxima vez que el mundo te empuje a correr, recuerda, quien domina la pausa, conquista el momento. Y quien conquista el momento, construye su destino. Número 2. Usa la respiración. Cuando todo a tu alrededor grita velocidad, presión, urgencia, tú inhalas, pausas, exhalas. Y en ese simple acto, imperceptible para muchos, te vuelves dueño de ti mismo. Dominar la calma es dominar tu mundo interior. Y no hay herramienta más directa, más poderosa y más siempre disponible que tu respiración. Porque cada vez que respiras con conciencia, estás activando una puerta biológica que conduce directo desde el caos hacia la claridad. La respiración es mucho más que un proceso automático del cuerpo. Es un puente entre lo inconsciente y lo consciente, entre el instinto y la intención. Cuando respiras de forma lenta y deliberada, estás enviando una señal directa a tu sistema nervioso. Estoy a salvo. Esta señal activa el sistema parasimpático, el encargado de restablecer el equilibrio, calmar el ritmo cardíaco, relajar los músculos y devolver al cerebro su capacidad de pensar con claridad. No se trata de magia, se trata de biología aplicada. Y los estoicos, aunque no lo explicaban con estos términos modernos, ya comprendían la esencia de este dominio. El control de uno mismo comienza en lo interno, no en lo externo. La técnica de la coherencia cardíaca es un ejemplo perfecto de cómo la respiración consciente puede afinar todo tu sistema fisiológico. Al sincronizar el ritmo respiratorio con la variabilidad del ritmo cardíaco, generalmente respirando en ciclos de 5 segundos, inhalando y 5 exhalando, se crea una armonía interna medible. Esa armonía no es solo poética, es funcional. Mejora la toma de decisiones, reduce el cortisol, aumenta la resiliencia emocional. Literalmente, te prepara para enfrentar la vida con un sistema nervioso alineado con tu propósito, no con tu miedo. Y aquí está lo más poderoso. Tu respiración siempre te acompaña. No necesitas un ambiente ideal, no necesitas dispositivos, ni siquiera necesitas silencio, solo necesitas decisión. Ese es el núcleo del estoicismo, trabajar con lo que está dentro de tu control. La respiración es la herramienta más estoica que tienes, porque es totalmente tuya. Nadie puede interferir con ella si tú no lo permites. Por eso se convierte en el ancla. Cuando todo se mueve, tú respiras. Cuando todo se desordena, tú inhalas y recuperas la dirección. Es un recordatorio viviente de que, incluso en el desorden, puedes volver a ti. Existen muchos patrones de respiración con beneficios específicos. La técnica 4-7-8, por ejemplo, inhalar en 4 segundos, mantener 7 y exhalar en 8, es ideal para calmar rápidamente el sistema nervioso y conciliar el sueño. La respiración cuadrada, 4 segundos por cada fase. Inhalar, sostener, exhalar, sostener, es perfecta para recuperar el foco en momentos de tensión. Y cada una de estas técnicas tiene base científica, pero más allá de eso,
Tienen un poder transformador porque te devuelven al presente. Desde el punto de vista evolutivo, nuestros ancestros ya sabían que el control de la respiración podía modular los estados internos. Los rituales, las oraciones, los cantos, todos incluían patrones respiratorios repetitivos que calmaban la mente y reforzaban la claridad espiritual. Hoy, la neurociencia lo confirma. Cuando respiras lento, activas el nervio vago, un sistema que regula el equilibrio emocional y fisiológico. Le llaman reseteo vagal. Los estoicos lo hubieran llamado el regreso a uno mismo. Pero también debemos saber detectar cuándo respiramos mal. Respiración superficial, agitada, por la boca, acelerada. Son signos de que tu cuerpo está en modo supervivencia. Y vivir en ese estado constantemente no solo te agota, deteriora tu capacidad de pensar. Por eso, cada vez que te sientas sobrepasado, detente, cierra los ojos. Inhala por la nariz, lento, profundo, exhala aún más lento y observa cómo, en menos de un minuto, algo cambia. No afuera, sino dentro de ti. Respirar con conciencia es practicar prosoche, esa atención vigilante que los estoicos cultivaban como forma de vida. Es permanecer presente en medio de la tormenta, es volver a ese espacio donde puedes elegir tu respuesta. No importa lo que esté ocurriendo afuera, si puedes volver a tu respiración, puedes volver a tu centro. Domina la respiración y dominarás tu reacción. Domina tu reacción y el mundo deja de tener poder sobre ti, porque quien respira con calma actúa con poder, y quien actúa con poder interno alcanza el éxito absoluto, no por lo que controla, sino por lo que ya no lo controla a él. Número 3. Acepta el fluir natural de la vida. Aceptar no es rendirse, aceptar es ver las cosas como son, sin el velo del deseo ni el peso de la resistencia. Es el arte de navegar con la corriente sin perder el timón. Porque solo cuando dejas de luchar contra la realidad puedes empezar a transformarla. Dominar la calma implica, primero, dejar de pelear con lo que no puedes controlar. Y en esa rendición lúcida nace una forma de poder que no se ve, pero que lo cambia todo. La resistencia psicológica es la mayor fuente de sufrimiento moderno. No es la situación en sí la que nos rompe, es la lucha interna por querer que sea diferente. Queremos que no nos duela lo que duele, que no pase lo que ya pasó, que el otro cambie cuando no depende de nosotros. Y esa fricción constante con la realidad drena nuestra energía, nubla nuestro juicio y nos encierra en un ciclo de frustración. La evitación experiencial, ese intento de negar o huir de lo que sentimos, solo intensifica aquello de lo que queremos escapar. Mientras más niegas, más persiste. Mientras más luchas, más te hundes, como arenas movedizas emocionales. Los estoicos lo entendieron hace milenios. Marco Aurelio escribió: ama lo que te ha sido dado, es parte de lo que eres. Aceptar los hechos no significa resignarse, significa comenzar desde donde estás. La aceptación es un acto activo, no pasivo. Es mirar de frente con claridad y sin adornos lo que la vida te pone delante y decir: esto es lo que hay. ¿Qué puedo hacer desde aquí? Desde ahí nace la eficacia, desde ahí surge la verdadera resiliencia. Y es que la naturaleza no se queja del clima. El río no maldice la roca, simplemente la rodea. El árbol no se quiebra con el viento porque aprendió a ser flexible. La vida ya nos dio el modelo, adaptabilidad. Y nosotros, como parte de ella, olvidamos que el cambio es constante. Queremos certezas en un universo de transformación. Queremos control donde solo cabe la colaboración. Por eso, aceptar es volver a sintonizar con el ritmo natural de la vida, no imponerle el nuestro, seguir su danza sin perder nuestro centro. El concepto estoico de amor fati, amar el destino, no es un romanticismo filosófico, es una estrategia de calma profunda.
Significa encontrar sabiduría incluso en lo que no elegiste. Significa decir, esto también forma parte del camino. Y cuando lo haces, ocurre algo curioso. Al dejar de luchar, liberas la energía que antes gastabas en resistir. Esa energía vuelve a ti, convertida en claridad, en enfoque, en dirección. La paradoja es hermosa. Aceptar lo que es te da más poder para cambiar lo que será. Porque desde la negación no puedes construir nada sólido. Pero desde la aceptación puedes crear, decidir, actuar. Las terapias psicológicas más efectivas hoy, como la terapia de aceptación y compromiso, no hacen más que aplicar principios estoicos con nombres modernos. Flexibilidad psicológica lo llaman. La capacidad de abrir espacio a la experiencia sin ser esclavo de ella. De actuar con valores, incluso cuando la emoción no acompaña. Y mucho de esto comienza con el lenguaje interno. Cada vez que dices, esto no debería estar pasando, te alejas de la realidad. Cada vez que dices, esto es lo que hay, ¿cómo lo enfrento?, vuelves a tu poder. Observa cómo te hablas cuando algo no sale como esperabas. Tu narrativa interna puede ser una prisión o una vía de liberación. Aceptar el fluir natural de la vida no es dejarse llevar sin rumbo. Es aprender a remar con inteligencia, a veces en silencio, a veces con fuerza, pero siempre en armonía con la corriente. Porque cuando navegas con el río, usas su fuerza a tu favor. Y en esa fluidez, en ese entendimiento sereno, encuentras una calma que no depende de lo externo. Esa es la calma que sostiene al verdadero éxito, la que no necesita que todo esté bien para estar en paz, la que no pide condiciones, solo presencia. Y desde ahí, desde esa quietud poderosa, se toman las mejores decisiones, se trazan los mejores caminos y se vive con la sabiduría de quien ya no necesita luchar para avanzar. Número 4. No te resistas, simplemente déjate llevar por la vida. La mayoría de las veces no es el problema en sí lo que te agota. Es tu lucha interna contra él. Es el esfuerzo constante por controlar lo incontrolable, por forzar el río a correr en sentido contrario. Y ese esfuerzo invisible, silencioso, te drena, te consume más que cualquier obstáculo externo, porque resistirse a lo que es como tensar los músculos sin soltar nunca, hasta que colapsan. Dominar la calma, y con ella el éxito absoluto, requiere una comprensión radical. Hay batallas que se ganan no luchando, sino soltando. Imagina por un momento que estás en medio de una corriente de agua. Si resistes, luchas, te riges por el miedo, terminarás exhausto. Pero si fluyes con la corriente, si te adaptas a su ritmo y usas su energía, puedes avanzar incluso más lejos de lo que imaginabas. Ese es el principio del Wu Wei, la no acción taoísta, que no significa inactividad, sino acción sin fricción, alineada con la naturaleza de las cosas. Y aunque proviene del taoísmo, este concepto encaja perfectamente con la sabiduría estoica. Actuar donde sí tienes poder y soltar donde no lo tienes. Los estoicos hablaban de discernir con precisión qué depende de ti y qué no, porque una vez que lo entiendes, puedes canalizar tu energía con sabiduría. No es renunciar a actuar, es renunciar a sufrir innecesariamente. Resistir una realidad que no puedes cambiar solo amplifica el dolor. Es como apretar una herida esperando que desaparezca. Cuanto más te resistes, más duele. Y no por lo que pasa afuera, sino por lo que pasa dentro de ti. Aquí aparece la rendición inteligente. No rendirse ante la vida, sino rendirse a la vida, a lo que es, a lo que no puedes forzar. Hay una gran diferencia entre pasividad y aceptación estratégica. El sabio sabe cuándo insistir y cuándo soltar. Y ese arte no se aprende desde la mente lógica, sino desde la sensibilidad, desde la capacidad de sentir cuando el esfuerzo es inversión y cuando es desgaste. Y sí,
Lo paradójico es que muchas veces, al dejar de controlar, recuperas el verdadero control, el de ti mismo. En psicología contemporánea se ha comprobado que cuanto más intentamos controlar nuestras emociones, más se intensifican. La ansiedad, por ejemplo, crece cuando intentamos suprimirla. El miedo se magnifica cuando queremos esconderlo. Es el control, no la emoción en sí, lo que la vuelve insoportable. En cambio, cuando te permites sentir, sin resistir, sin negar, el malestar pierde fuerza, no porque haya desaparecido, sino porque ya no luchas contra él. Piensa en el judo emocional. En lugar de oponerte a la fuerza del oponente, usas esa misma fuerza para redirigirla. Así deberíamos tratar nuestros problemas, no resistiéndolos, sino convirtiéndolos en impulso. ¿Cómo? Observándolos sin juicio, aceptándolos sin dramatismo y respondiendo con claridad. El mindfulness, la práctica de atención plena, ha recuperado ese principio milenario: dejar ir, soltar la tensión interna, observar sin interferir. Y en ese acto silencioso comienza la verdadera transformación. Rendirse a lo que no puedes cambiar no te debilita, te fortalece, porque recuperas recursos mentales, energéticos y emocionales que antes estaban atrapados en la resistencia. Puedes pensar mejor, decidir mejor, vivir mejor. Y lo más importante, puedes actuar desde la calma, no desde la reacción, desde la conciencia, no desde el impulso. Dominar la calma no significa controlar cada aspecto de la vida. Significa dominarte a ti mismo cuando la vida no coopera. Significa tener la sabiduría de no desgastarte en lo que no puedes cambiar y la fuerza de avanzar donde sí tienes poder, porque a veces soltar no es perder, es crear espacio para que lo nuevo llegue. Así que pregúntate, ¿cuánta energía estás gastando en resistir lo que es? ¿Y cómo cambiaría tu vida si simplemente soltaras? Porque tal vez, solo tal vez, el camino al éxito absoluto no está en empujar más fuerte, sino en dejar de empujar donde ya no hace falta. Y dejarte llevar, sin perderte, es una de las formas más puras de sabiduría. Número 5. El poder del silencio. Hay un espacio donde todo se ordena, donde la mente se aclara, las emociones se asientan y las respuestas emergen sin ser forzadas. Ese espacio no está en el ruido, ni en la prisa, ni en la opinión ajena. Está en el silencio. Y en un mundo que no deja de hablar, de notificar, de invadir tu atención, cultivar el silencio es un acto revolucionario. Es una práctica estoica profunda. Porque dominar la calma requiere, inevitablemente, aprender a habitar el silencio. El ruido constante tiene un costo invisible. A nivel neurológico, agota tu sistema de atención. Tu cerebro, expuesto a estímulos ininterrumpidos, entra en modo de supervivencia cognitiva. Se dispersa, se sobrecarga, pierde capacidad de enfoque, de análisis profundo, de creatividad, y es en ese agotamiento donde la confusión se instala, donde las decisiones se toman por impulso y no por claridad. El silencio, en cambio, es el bálsamo que permite la recuperación cerebral. Estudios han demostrado que apenas 2 horas de silencio pueden activar procesos de neurogénesis, reparación celular y restauración del equilibrio atencional. Pero no hablamos solo del silencio como ausencia de ruido externo. Existen 3 dimensiones del silencio, y cada una tiene su función. El silencio ambiental, ese que se cultiva al desconectarte del bullicio, permite que tus sentidos descansen. El silencio verbal, el de no hablar por hablar, protege tu energía vital y te da espacio para observar antes de reaccionar. Y el más profundo, el silencio interno, ese que se alcanza cuando puedes ver un pensamiento sin correr detrás de él. Ese es el terreno fértil de la lucidez estoica. La red neuronal por defecto, esa parte del cerebro que se activa cuando no estás enfocado en nada específico,
necesita espacio para operar. Es ahí donde ocurren los grandes insights, los momentos de claridad, la creatividad espontánea. Y esta red solo se activa cuando no estás constantemente ocupado, distraído o saturado. Por eso, las respuestas que buscas a menudo aparecen no cuando las persigues, sino cuando te detienes, cuando callas, cuando dejas de llenar cada segundo con contenido y le das a tu mente un espacio para respirar. El silencio ha sido parte fundamental de las tradiciones contemplativas más antiguas, desde los retiros de meditación en Oriente hasta la práctica del retiro interior en la filosofía estoica. Epicteto lo dijo claramente: la naturaleza nos dio una boca, pero dos oídos. Escuchemos el doble de lo que hablamos. En ese gesto hay sabiduría práctica. Cada palabra no dicha, cada pensamiento no repetido compulsivamente, es un paso hacia la serenidad. Esiquia, la quietud interior, era considerada por los estoicos como una condición necesaria para el juicio claro, el discernimiento justo, la virtud en acción. Hoy vivimos en una cultura que glorifica la hiperconexión, el estar siempre disponibles, el consumo constante de información, la compulsión a opinar, y en medio de esa sobreestimulación hemos perdido algo sagrado: el derecho al silencio. Por eso necesitamos prácticas deliberadas para recuperar ese territorio, no como una evasión, sino como una estrategia de restauración, como una forma de poder. Habitar el silencio no es huir del mundo, es volver a ti, es desconectarte del ruido para reconectarte con lo esencial, es crear pausas entre estímulo y respuesta, entre emoción y reacción, entre pensamiento y acción, y en esas pausas recuperar el control. Incorpora el silencio en tu rutina como un ritual de claridad. Apaga el teléfono una hora antes de dormir. Camina sin audífonos. Siéntate 5 minutos sin hacer nada. No pienses, no planifiques, solo sé. Y observa qué sucede. Al principio quizás sientas incomodidad, pero si persistes, descubrirás algo extraordinario. El silencio no está vacío, está lleno de respuestas, porque cuando callas, escuchas, y lo que escuchas no es solo el mundo, es tu voz interior, la más sabia, la más honesta, la que no grita, pero guía. Dominar la calma exige esa conexión, y esa conexión comienza cuando eliges el silencio como refugio, como herramienta, como espacio sagrado, porque en ese silencio revelador nace la claridad que transforma, y con ella la mente que conquista sin alzar la voz. Número 6. Observa sin juzgar. Imagina por un momento que tus pensamientos no son tú, que tus emociones no son tú, sino simplemente eventos mentales que puedes observar pasar sin tener que montarte en ellos, como nubes cruzando el cielo de tu mente. Algunas oscuras, otras brillantes, otras apenas perceptibles, pero todas pasajeras. Esta es la esencia de una mente estoica entrenada, la capacidad de observar sin juzgar, de mirar lo que ocurre dentro de ti, sin convertirlo en mandato, sin reaccionar automáticamente. Dominar la calma y alcanzar el éxito absoluto comienza con este arte, el arte de no reaccionar. Los estoicos lo llamaban prosoche, atención constante a la impresión que llega, y la examinaban antes de asentir, antes de convertir esa impresión en creencia o acción. Hoy, en el lenguaje moderno, a esto le llamamos mindfulness o atención plena. Pero no es una moda ni una técnica superficial. Es una práctica profunda, transformadora, que moldea literalmente la arquitectura de tu mente. Cada vez que eliges observar un pensamiento sin seguirlo, estás reforzando una nueva vía neuronal. Estás diciendo: yo no soy esto, yo puedo mirar esto. Y con el tiempo, esa repetición genera neuroplasticidad. El cerebro cambia, y tú con él. La atención plena comienza desarrollando una figura interior, el observador.
esa parte de ti que no se identifica con lo que aparece en tu mente, que puede mirar con claridad, con curiosidad, incluso con compasión, sin necesidad de juzgar, clasificar o controlar. Este observador no es frío ni pasivo, es ecuánime. Sabe que juzgar rápidamente solo alimenta el drama mental, porque todo juicio intensifica la emoción. Todo "esto está mal" o "esto no debería ser así" lanza una chispa dentro de ti, que, si no se atiende, se convierte en incendio. Por eso, el camino de la calma comienza con desactivar ese mecanismo automático, pasar de ser un reactor a ser un testigo consciente. No porque no sientas, sino porque eliges qué hacer con lo que sientes. Eso es poder, poder auténtico, y se cultiva con práctica. Por ejemplo, cuando surja una emoción intensa, simplemente nómbrala mentalmente: ira, miedo, ansiedad. Respira, no le pongas historia, solo obsérvala, como si fuera una ola que se levanta y luego inevitablemente cae. Desidentificarse de los pensamientos no es negar lo que sientes, sino darte cuenta de que tú no eres eso, que puedes estar triste sin ser tristeza, que puedes tener un pensamiento autocrítico sin convertirlo en verdad absoluta. Esa distancia interna es libertad, y esa libertad se entrena. Puedes comenzar con prácticas formales: meditación de atención plena, escaneo corporal, respiración consciente. Pero también puedes llevarlo a lo cotidiano, lavando los platos, caminando, escuchando a alguien sin interrumpir con tus pensamientos. En cada momento tienes una elección: reaccionar o responder. La reacción nace del hábito, de la impulsividad, del piloto automático. La respuesta nace de la conciencia, y la conciencia solo se activa si aprendes a observar antes de actuar. Este cambio, de vivir desde el impulso a vivir desde la presencia, es una transformación silenciosa, pero revolucionaria. A medida que profundizas en la práctica, comienzas a notar los indicadores de progreso. Ya no todo lo que piensas te afecta, ya no todo lo que ocurre te arrastra. Te vuelves más paciente, más centrado. Las crisis ya no te destruyen, te invitan a mirar. Y esa estabilidad interna es la base para cualquier logro externo, porque una mente que no se enreda con cada pensamiento tiene espacio para la creatividad, la estrategia y la acción efectiva. Los estoicos lo sabían. El dominio del mundo comienza con el dominio de la mente, pero ese dominio no se logra a través del control forzado, sino de la observación ecuánime. Así que la próxima vez que sientas que algo te desborda, no corras, no juzgues, no reacciones. Solo observa, respira y recuerda: tú eres más que lo que piensas. Eres el cielo, no las nubes. Desde ahí, desde esa mirada clara y sin juicio, nace la calma, y con ella el verdadero poder. Número 7. Reduce el ruido para concentrarte en lo esencial. Tu mente no está saturada porque piensas demasiado, sino porque consumes sin filtrar. Entras al día como quien abre la puerta de par en par y deja pasar todo: notificaciones, pendientes, voces ajenas, expectativas, comparaciones. Y luego te preguntas por qué te cuesta enfocarte, por qué no avanzas, por qué te sientes agotado sin haber hecho nada verdaderamente importante. Dominar la calma y alcanzar el éxito absoluto exige un principio clave: simplifica. Reduce el ruido y encontrarás la esencia, porque no se trata de hacer más, se trata de hacer lo que importa. La sobrecarga cognitiva es el enemigo silencioso del discernimiento. Cuando tu cerebro está bombardeado por información constante, pierde la capacidad de priorizar. Todo parece urgente, todo exige atención, todo compite por tu energía mental. Pero no todo lo que grita merece ser escuchado. Y ahí es donde entra el arte de la simplificación. El estoico entendía que no todas las cosas tienen el mismo peso. Llamaban ta proegoumena a lo preferible, lo valioso,
aquello que merece ser cultivado. Lo demás, por más llamativo que sea, es simplemente indiferente. Aprender a distinguir entre lo esencial y lo trivial es una práctica diaria y una liberación total. El principio de esencialismo te invita a preguntarte constantemente: ¿qué es lo verdaderamente importante aquí? ¿Dónde debo poner mi energía hoy? Porque si no decides tú, decidirán otros por ti. El mundo digital te ofrece infinitas opciones, pero cada opción que aceptas sin criterio, cada estímulo que consumes sin necesidad, es un ladrón de claridad. La mente se vuelve como un navegador con 100 pestañas abiertas. Ninguna funciona bien, todo se ralentiza. La solución no es añadir más organización, sino quitar. Elimina lo innecesario, prioriza sin culpa, sé deliberado, y descubrirás que cuando todo deja de importar por igual, lo importante se ilumina. El minimalismo mental no se trata de vivir en blanco y negro, sino de vivir con intención, de despejar tu espacio interno como limpiarías tu escritorio antes de concentrarte. Haz una auditoría de tu atención. ¿En qué estás invirtiendo tu enfoque cada día? ¿Qué estímulos permites entrar sin filtro? ¿Cuánto tiempo pasas alimentando pensamientos que no te construyen? Cuando limpias ese terreno, no solo recuperas claridad, también recuperas energía, porque el cansancio no viene solo del esfuerzo, sino de la dispersión. Hay una paradoja poderosa en este proceso. Mientras más reduces tus opciones, más libertad experimentas. Mientras menos te distraes, más creativo te vuelves. Es la restricción la que crea dirección. Como un río contenido por las orillas, no se desborda, avanza con fuerza. Limitar estímulos no es empobrecer tu vida, es devolverle profundidad. Elige lo que consumes, practica una dieta informativa, desconéctate con propósito. No necesitas saber todo, opinar de todo, estar en todo. Solo necesitas estar presente donde realmente estás llamado a estar. Y recuerda, simplificar no es caer en el simplismo, no es ignorar lo complejo, sino abordar lo complejo desde lo esencial. Una mente simple no es una mente vacía, es una mente clara, capaz de ver el bosque, no solo los árboles. El principio de Pareto lo ilustra con contundencia. El 20% de tus acciones produce el 80% de tus resultados. ¿Cuál es ese 20% en tu vida? ¿Qué actividades, personas o hábitos concentran tu verdadero impacto? Poténcialos, elimina el resto. La calma no es una casualidad, es una construcción, y se construye, entre otras cosas, con espacio. Espacio para pensar, para decidir, para actuar desde la intención. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Dominar la calma es aprender a decir no, a lo innecesario, a lo urgente disfrazado de importante, a lo que ocupa espacio sin aportar valor. Así que haz espacio en tu agenda, en tu mente, en tu vida. Reduce el ruido y escucha lo que realmente importa, porque es ahí, en ese silencio elegido, en esa atención enfocada, donde nace tu verdadera fuerza. Y con ella, el éxito que no se mide por cuánto haces, sino por cuánto sentido tiene lo que haces. Número 8. Practica la gratitud. La gratitud no es solo una emoción bonita, es una práctica, una elección, un entrenamiento mental que transforma radicalmente la forma en que percibes la vida. Porque cuando eliges ver lo que sí hay en lugar de lo que falta, cuando entrenas tu mirada para captar lo valioso en medio de lo ordinario, algo profundo cambia dentro de ti. Dominar la calma y alcanzar el éxito absoluto empieza por reeducar tu atención, y la gratitud, en su forma más pura, es eso, una reorientación consciente de la mente hacia la abundancia presente. En un mundo que constantemente te dice que no es suficiente, que tú no eres suficiente, la gratitud actúa como un acto de rebeldía interior.
Porque mientras la mente sin entrenar se enfoca en lo que no tiene, la mente agradecida descubre lo extraordinario en lo cotidiano. Un vaso de agua fría, un cuerpo que respira, una conversación que te sostuvo. El simple hecho de estar aquí, ahora, con conciencia. Y no se trata de ignorar las dificultades, sino de no permitir que ellas opaquen todo lo demás. El estoico sabía esto. La gratitud era una de las expresiones de virtud más elevadas. Agradecer, incluso por las pruebas, porque ellas fortalecen. Agradecer incluso por lo efímero, porque enseña a valorar. La ciencia lo confirma. La práctica regular de gratitud modifica tu cerebro, aumenta los niveles de dopamina y serotonina, fortalece los circuitos de recompensa y bienestar y reduce significativamente los marcadores de estrés como el cortisol. Pero lo más importante, rompe el ciclo de adaptación hedónica, esa adaptación constante que nos impide disfrutar lo que ya tenemos. Cuando agradeces deliberadamente, reactivas el asombro, detienes la búsqueda insaciable y te reconectas con una sensación de plenitud inmediata. Porque la gratitud cambia tu centro. Te lleva de una mentalidad de escasez a una de suficiencia, no porque tengas todo lo que deseas, sino porque reconoces que en este momento tienes lo esencial y desde ahí operas con otra energía, con más calma, con más claridad, con más poder interior, porque ya no actúas desde la carencia, sino desde la apreciación. Y cuando estás en ese estado, tus decisiones son más sabias, tu juicio más equilibrado, tu capacidad de actuar más enfocada. Pero no basta con comprender esto conceptualmente, hay que practicarlo, escríbelo. Todos los días, al despertar o antes de dormir, anota 3 cosas por las que te sientes agradecido. No tienen que ser grandes. De hecho, mientras más simples, más poderosas. Practica la gratitud también en momentos difíciles. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está mostrando esta experiencia? Eso no invalida el dolor, pero le da contexto, le da sentido. Y ten cuidado. Gratitud no es optimismo forzado, no es negar la realidad o disfrazar el sufrimiento. Eso sería positividad tóxica, una distorsión que no libera, sino que reprime. La verdadera gratitud es honesta, es completa, reconoce lo duro, pero elige también ver lo luminoso. Incluso en medio del caos, puedes agradecer el coraje que estás desarrollando. Incluso en la pérdida, puedes agradecer el amor que existió. Otro aspecto poderoso, la gratitud une, refuerza vínculos. Cuando expresas agradecimiento a alguien, de forma sincera, específica, fortaleces la conexión, profundizas la confianza, siembras reciprocidad emocional. En un mundo donde todos compiten, agradecer abre espacio para la colaboración. Así que haz de la gratitud un hábito, no una reacción ocasional. Que sea tu práctica base, tu punto de partida. Porque cuando entrenas tu mente para ver lo que sí hay, todo cambia. Tu percepción se vuelve más amplia, tu emoción más estable, tu juicio más sabio. Y desde ahí, sí, puedes actuar con fuerza, con enfoque, con verdadera calma. La gratitud no es el final del camino. Es el suelo firme desde donde todo lo demás comienza. Número 9. Acepta la incomodidad y crece a partir de ella. El verdadero crecimiento personal comienza justo donde la comodidad termina. Y ahí es donde se forja la calma que lleva al éxito absoluto. Porque si solo buscas sentirte bien todo el tiempo, si huyes de toda incomodidad, te privas de los escenarios que más te transforman. La mente no se fortalece evitando el malestar, sino atravesándolo con conciencia. Esa es la diferencia entre vivir protegido y vivir preparado. Los estoicos lo sabían, practicaban la dificultad voluntaria no como una forma de castigo, sino como un gimnasio del alma. Dormir en el suelo de vez en cuando, pasar frío, comer frugalmente, no era miseria, era estrategia.
Era una forma de endurecer el carácter y desarrollar libertad interior frente a las condiciones externas. Porque el que solo sabe funcionar en comodidad es prisionero del entorno. Pero quien ha entrenado su mente para estar en paz, incluso en la tormenta, ese tiene verdadero poder. La incomodidad es el umbral del crecimiento, igual que los músculos se desarrollan al ser expuestos a una tensión progresiva, la mente y el espíritu se expanden cuando aprendemos a sostener la incomodidad sin ceder. El principio de antifragilidad, acuñado por Nassim Taleb, lo explica claramente. Hay sistemas, como tú, que no solo resisten el estrés, sino que se benefician de él. Pero esto solo ocurre si hay exposición inteligente, si hay un espacio controlado donde el desafío no nos quiebra, pero sí nos exige. Ese espacio es lo que los psicólogos llaman la zona de aprendizaje óptimo. Está justo entre la comodidad que adormece y el pánico que paraliza. Ahí es donde debes apuntar. No se trata de buscar el sufrimiento por sí mismo, sino de expandir conscientemente tu capacidad de permanecer en el fuego sin quemarte, de sentir la presión y respirar, de escuchar la voz interna que quiere escapar y responder con firmeza: puedo con esto. La incomodidad bien leída es una brújula. Si te incomoda hablar en público, tal vez sea porque ahí está tu crecimiento. Si te cuesta decir lo que piensas con respeto pero con firmeza, ahí hay un músculo que puedes entrenar. El secreto está en reinterpretar el malestar, no como una señal de peligro, sino como una invitación al desarrollo. Cuando tu mente aprende a decir, esto es incómodo y aún así puedo estar aquí, estás reprogramando tu relación con la vida misma. Y esto se entrena. No necesitas lanzarte de cabeza. Comienza con exposición gradual. Busca momentos cotidianos para practicar. Sal sin el teléfono por una hora. Enfréntate a una conversación difícil. Entrena con más intensidad. Toma decisiones incómodas pero necesarias. Cada vez que lo haces, desarrollas lo que podríamos llamar tus músculos emocionales. Capacidad de frustración, fortaleza ante la incertidumbre, presencia en medio del caos. Pero atención, no todo sufrimiento es productivo. Hay una diferencia clara entre crecer a través de un desafío y quedarte atrapado en una espiral de dolor innecesario. El criterio clave es este. Lo que estás enfrentando te expande o te erosiona. Te hace más libre o más dependiente. El sufrimiento que forma carácter viene con dirección, con sentido, con un propósito claro. No es resignación, es elección. Y durante el proceso, lo más importante es mantenerte presente. La mente ansiosa quiere escapar, quiere proyectarse al futuro o refugiarse en el pasado. Pero la incomodidad solo puede transformarte si la habitas, si te quedas, si respiras dentro de ella como un guerrero que no busca evitar la batalla, sino convertirse en quien sabe pelearla con temple. El estoicismo nos recuerda que no nacemos con resiliencia, la construimos, y la incomodidad es el ladrillo. Así que la próxima vez que sientas esa presión, esa tensión que te dice, esto no me gusta, cambia la pregunta. No, ¿cómo salgo de aquí? Sino, ¿quién puedo llegar a ser si atravieso esto? Porque dominar la calma no es evitar la incomodidad, es hacerla tu aliada. Y desde ahí, sí, alcanzar el éxito absoluto. Número 10. Construye rutinas deliberadas para estabilizar tu mente. Dominar la calma no es cuestión de suerte, es cuestión de diseño. Así como un arquitecto no espera que un edificio se sostenga por inspiración, tú no puedes esperar mantener tu estabilidad mental sin una estructura consciente que la soporte. Los hábitos son esa arquitectura invisible que sostiene la paz interna en medio del caos. Y las rutinas deliberadas son los pilares que te anclan cuando todo lo demás se mueve.
Los estoicos lo sabían. La virtud no se improvisa, se entrena, se cultiva, se convierte con el tiempo en un reflejo automático. Epicteto lo dijo con claridad. No se trata de leer filosofía una vez y pretender haber cambiado. Se trata de repetir, practicar, reforzar. Lo que haces cada día importa más que lo que haces de vez en cuando. Cuando una práctica se vuelve hábito, ya no necesitas decidir hacerla, ya forma parte de ti. Imagina tus rutinas como una especie de sistema nervioso externo, un soporte que reduce la fricción mental. Al tener estructuras estables, liberas recursos cognitivos que antes gastabas en decidir, planificar, resistir o improvisar. Te vuelves más eficiente, más claro, más centrado. Y esa claridad es la antesala del dominio mental, es el terreno fértil para la calma sostenida. No se trata solo de qué haces, sino de cuándo y cómo lo haces. Aquí entra en juego un principio poderoso, los ritmos circadianos. Tu cuerpo y mente funcionan mejor cuando respetas ciertos ciclos naturales. Dormir a horas constantes, comer con ritmo, tener momentos de activación y momentos de recuperación. Cuando tus rutinas se alinean con estos ritmos, tu energía mejora, tu foco se agudiza y tu ánimo se estabiliza. La estabilidad mental no es magia, es sincronía. Y aquí viene una paradoja interesante. La disciplina no te quita libertad, te la da. Una rutina consciente no te encierra, te libera. Porque cuanto menos energía gastas en decisiones irrelevantes, más energía tienes para lo que realmente importa. Esa es la paradoja de la estructura. Poner límites a ciertas áreas de tu vida te permite actuar con más poder en otras. La libertad no está en no tener reglas. Está en tener las reglas correctas. El diseño de rutinas comienza por los bordes del día. Tus mañanas y tus noches son portales. Ritualízalos. Despierta sin correr. Dedica unos minutos al silencio, a la respiración, a escribir tus intenciones. En la noche, desconéctate progresivamente. Agradece, reflexiona, prepárate para el descanso. No se trata de una lista interminable de tareas, sino de anclas simbólicas que entrenan a tu mente para volver a la calma una y otra vez. No subestimes el poder de los microhábitos. A veces, basta con un minuto de respiración antes de una reunión, un recordatorio visual en el espejo, un pensamiento guía antes de dormir. Estos gestos, cuando se repiten con intención, crean huellas profundas en tu sistema nervioso, y en los momentos de presión son esas huellas las que marcan la diferencia. Pero cuidado, la estructura no debe volverse cárcel. Las rutinas conscientes incluyen margen para lo imprevisto, para lo humano. La flexibilidad es parte de su inteligencia. No estás buscando perfección, estás buscando estabilidad. Y la estabilidad real se construye con una mezcla de repetición, adaptación y propósito. Los estoicos lo practicaban a diario. Marco Aurelio escribía cada mañana para preparar su espíritu. Séneca reflexionaba cada noche para revisar sus acciones. Ese hábito diario de examinar la vida era su escudo frente a la tormenta, porque sabían que no se domina la calma reaccionando a la vida, se domina anticipándola, diseñándola. Si quieres alcanzar el éxito absoluto, comienza por construir el templo donde habitará tu mente, un templo de hábitos conscientes, una arquitectura de estabilidad. Número 11. Reduce las expectativas para aumentar la acción. La calma no nace del control absoluto, nace de soltar lo innecesario, y una de las formas más potentes de recuperar tu paz y tu poder de acción es aprender a soltar las expectativas excesivas. Muchas veces no es que no sepamos qué hacer, es que no comenzamos porque hemos convertido cada paso en una carga. Queremos que sea perfecto, inmediato, definitivo, pero ese peso es precisamente lo que nos paraliza. El perfeccionismo disfrazado de excelencia es en realidad una trampa mental, una jaula pulida con idealismo.
bajo la promesa de hacerlo bien, escondemos un miedo profundo al error, al juicio, a fallar, y así nos detenemos antes de empezar. O comenzamos, pero nos rendimos al primer tropiezo porque no cumplimos con esa imagen mental inalcanzable. En lugar de actuar, rumiamos. En lugar de avanzar, evaluamos. En lugar de progresar, nos exigimos. Y la mente, bajo ese peso constante, se agota. Aquí es donde entra la sabiduría estoica. Para los estoicos, lo importante no es alcanzar un resultado perfecto, sino cumplir con nuestro deber, hacer lo correcto, dar el paso que nos corresponde. Esa es la noción de katekonta, acciones apropiadas. No necesitas controlar el resultado, solo necesitas hacer tu parte con integridad. Y muchas veces, hacer tu parte significa simplemente comenzar. El principio de mínima acción viable es una herramienta transformadora. ¿Qué es lo más pequeño que puedes hacer ahora para acercarte a tu objetivo? No lo perfecto, no lo completo, lo mínimo, pero real. Porque una vez que empiezas, se rompe la inercia. Tu mente deja de imaginar y entra en modo ejecución. Y lo que parecía una montaña comienza a desmoronarse en pasos. Esto no es mediocridad, es inteligencia práctica. Es la diferencia entre tener altos estándares y caer en el perfeccionismo. Un estándar alto se enfoca en la mejora continua. El perfeccionismo exige la perfección desde el primer intento. Y eso no solo es irreal, es tóxico, porque cuando vinculas tu valor personal al resultado, cada fallo se convierte en una amenaza a tu identidad. Pero tú no eres tus resultados. Eres tu intención, tu disciplina, tu capacidad de aprender y seguir. Bajar las expectativas al principio es una estrategia, no una renuncia. Al establecer expectativas deliberadamente bajas para iniciar una página escrita, 10 minutos de movimiento, una conversación incómoda que no resuelvas en un día, te das permiso de existir en proceso. Te das margen para errar sin colapsar. Y curiosamente, al quitar presión, la acción se vuelve más fluida, más constante, más efectiva. Fragmentar tareas en unidades mínimas es otra táctica poderosa. No enfrentes escribir el libro, enfrenta escribir un párrafo. No resuelvas toda tu vida, resuelve tu mañana, divide, reduce, simplifica. Cada acción mínima es una señal al cerebro, estoy avanzando. Y ese avance activa dopamina, la neuroquímica del movimiento. No es la intensidad, es la continuidad lo que transforma. La clave está en aceptar el fracaso productivo. Cada paso imperfecto es mejor que la parálisis perfecta. Fallar no es el fin, es parte del aprendizaje. Y cuando tu mente aprende a moverse a pesar del miedo, a actuar sin garantías, a valorar el progreso sobre la perfección, entonces se estabiliza, se libera. En esa libertad nace la calma, porque ya no dependes de que todo salga bien para actuar. Ya no te detiene el juicio externo ni el ruido interno. Solo haces lo que te corresponde, día a día, paso a paso, como lo haría un verdadero estoico. Menos presión, más progreso. Así se construye la serenidad en movimiento, así se domina la calma, así se alcanza el éxito absoluto. Número 12. Confía en el tiempo y el proceso. El verdadero poder se cultiva en silencio. El cambio profundo no grita, no corre, no exige aplausos. Crece como una raíz bajo tierra, invisible durante mucho tiempo, pero cuando brota, sostiene todo lo demás. Así es el crecimiento personal cuando se entiende desde la paciencia. Porque si quieres dominar la calma y alcanzar el éxito absoluto, necesitas algo más que intensidad. Necesitas confiar, confiar en el proceso, confiar en el tiempo. El mundo moderno nos ha hecho adictos a la inmediatez. Queremos resultados al instante, cambios radicales de un día para otro, transformaciones completas con solo desearlas fuerte.
Pero esa expectativa, lejos de impulsarnos, nos sabotea, porque la ilusión del cambio inmediato genera frustración, y la frustración sostenida mata la persistencia. Comenzamos algo nuevo y, al no ver resultados rápidos, concluimos que no funciona, no es para mí, algo está mal. Pero nada está mal, solo estamos desconectados del ritmo natural de la vida. Los estoicos comprendían que todo crecimiento verdadero es orgánico, que la virtud se cultiva como un árbol, se planta, se riega, se protege del exceso y se deja crecer. No puedes estirar una planta para que crezca más rápido. Del mismo modo, no puedes forzar tu transformación interna si no estás dispuesto a darle tiempo. El principio del crecimiento orgánico nos recuerda que hay etapas que no se ven, pero son cruciales: maduración interna, realineación de valores, reconstrucción de creencias. Todo eso ocurre antes de que el cambio sea visible por fuera. Aquí es donde entra la confianza, no como fe ciega, sino como una decisión deliberada de sostenerte a pesar de no ver resultados inmediatos, de seguir cuando parece que no avanzas, de entender que los platós, las mesetas donde todo parece quieto, no son fracaso, son parte del viaje. La confianza no elimina la incertidumbre, pero la vuelve soportable, porque sabes que estás haciendo lo correcto, y eso basta. Una estrategia poderosa para sostener esta confianza es ampliar tu marco temporal. Dejar de evaluar el éxito en días o semanas y comenzar a pensar en meses, años, incluso décadas. Cuando piensas así, te das cuenta de que una semana difícil no define tu camino, que un paso atrás no invalida tu avance, que los momentos de inflexión, esos instantes en los que todo cambia de forma inesperada, no se pueden predecir, pero sí se pueden preparar, y solo llegan a quienes no se rinden antes. Ahora bien, paciencia no es pasividad. No se trata de esperar sin moverse, se trata de actuar consistentemente sin depender del resultado inmediato. Es una paciencia activa, una forma de disciplina suave, persistente, enfocada. Y sí, habrá fases donde todo se sienta estancado, pero incluso ahí, algo se está reordenando por dentro, como cuando un volcán está en calma. No es que no pase nada, es que la transformación está ocurriendo en lo profundo. Es en esos momentos donde el impulso de la urgencia se convierte en tu mayor enemigo, porque la urgencia genera ansiedad, y la ansiedad sabotea. Te hace cambiar de rumbo cuando solo necesitabas paciencia. Te lleva a abandonar prácticas que funcionan solo porque no ves resultados aún. Te arrastra a compararte, a exigirte, a presionarte, en lugar de sostenerte. Por eso, cultivar una relación saludable con el tiempo es clave. Aprende a sentirte cómodo en el proceso, a respirar en medio de la incertidumbre, a celebrar no solo los logros, sino la constancia. Y recuerda, la eutimia, esa tranquilidad profunda que los estoicos valoraban, no se consigue con velocidad, sino con alineación. Alineación con el ritmo natural de las cosas, con lo que depende de ti, con la vida misma. El éxito verdadero no se alcanza en un acto, se construye con 1000 pasos pacientes, y cada uno de esos pasos, dados en calma, es un acto de poder interior, porque quien confía en el proceso ya está en paz, y desde esa paz el crecimiento es inevitable. Número 13. Espacio entre estímulo y reacción. La verdadera libertad comienza antes de la acción, no en lo que hacemos, sino en lo que elegimos no hacer de forma automática. Entre el estímulo que recibimos y la respuesta que emitimos, existe un espacio. Ese espacio es el punto de inflexión, y ahí, justo ahí, se define nuestro poder interior. Dominar ese instante es dominar tu mente, y dominar tu mente es el inicio del éxito absoluto. El ser humano ha evolucionado con un sistema nervioso diseñado para reaccionar rápido. Nuestro cerebro primitivo fue entrenado para responder ante cualquier amenaza de forma automática.
Ese automatismo reactivo es funcional en escenarios de peligro inmediato, pero se vuelve contraproducente en la vida moderna. Hoy no corremos por sobrevivir a un depredador, pero sí reaccionamos como si estuviéramos en peligro cada vez que alguien nos contradice, nos ignora o nos juzga. Reaccionamos con ira, ansiedad o evasión, sin pensar, sin elegir, sin pausa. Ahí es donde entra el arte de la respuesta consciente, un arte que los estoicos ya practicaban bajo el principio de fantasiai, las impresiones que llegan a nuestra mente, y sin catatesis, el consentimiento o no a esas impresiones. Entre lo que sentimos y lo que hacemos, enseñaban los estoicos, hay una decisión. No todo lo que piensas es verdad. No todo lo que sientes merece ser obedecido. Puedes observar una emoción y no actuar desde ella. Esa es la práctica del autodominio. Ver sin reaccionar, sentir sin ser arrastrado. Para lograrlo, debemos aprender a insertar deliberadamente ese espacio entre estímulo y respuesta. Al principio parece imposible, todo ocurre rápido, sin darnos cuenta, pero con entrenamiento consciente, ese espacio puede expandirse. Existen técnicas precisas para interrumpir patrones reactivos. Una de ellas es la pausa física, detenerte literal y físicamente por 3 segundos cuando algo te activa emocionalmente. En esos 3 segundos, respiras, observas y eliges. Puede parecer mínimo, pero es ahí donde empieza la transformación. Otra estrategia poderosa es la identificación de señales tempranas de reactividad. Cada persona tiene un lenguaje corporal específico: tensar el cuello, apretar la mandíbula, elevar la voz interior. Aprender a reconocer esas señales es como ver venir una ola antes de que te arrastre. Y una vez que la ves, puedes prepararte para no ser tomado por sorpresa. En neurociencia, esto se relaciona con el secuestro amigdalar, un fenómeno donde la amígdala, centro emocional del cerebro, toma el control y desconecta al neocórtex, responsable del juicio racional. Cuando eso ocurre, reaccionamos sin pensar, pero si logramos pausar antes de que el secuestro ocurra, devolvemos el control a la parte más sabia de nuestra mente. Esa es la verdadera victoria. La práctica deliberada de la pausa es acumulativa. No es algo que se logra con una sola meditación. Se entrena como un arte marcial, día a día, momento a momento. Cada vez que te detienes antes de responder impulsivamente, refuerzas ese músculo interno y con el tiempo, ese espacio de libertad se expande. Ya no reaccionas, actúas, ya no te desbordas, diriges, ya no eres esclavo de tus emociones. Las conviertes en información valiosa. Esto es especialmente vital en momentos de presión emocional, en una discusión, frente a una crítica, ante una injusticia. Justo cuando todo en ti quiere reaccionar, ese es el momento de oro, donde puedes elevarte por encima del patrón, donde puedes aplicar lo que los estoicos llamaban hegemonicón, el centro rector del alma, el lugar desde donde decides con virtud, no con impulso. Y es ahí donde nace tu calma, no como ausencia de emoción, sino como poder de elección. Y en esa elección nace tu libertad. Dominar ese intervalo, ese instante decisivo entre lo que ocurre y lo que haces, es la esencia del dominio de uno mismo, y quien se domina a sí mismo, domina la vida. Número 14. Comunica desde la calma. Hablar desde la calma es más poderoso que hablar con el tono más alto de la habitación, porque la serenidad comunica mucho más que las palabras. Es presencia, es claridad, es dominio. Cuando tú dominas tu estado interno, no solo hablas, transformas. Transformas la conversación, la relación y muchas veces incluso a la otra persona. La emoción es contagiosa. Cuando hablamos desde la ansiedad, transmitimos ansiedad. Cuando hablamos desde el juicio, activamos defensa. Pero cuando hablamos desde la calma, generamos apertura. El estado desde el cual comunicamos
se vuelve el contenido oculto de nuestro mensaje. En la práctica estoica, esto se comprende como apatheia, una mente libre de perturbaciones, que no es frialdad, sino libertad emocional. Un espacio interno desde el cual elegimos cómo y desde dónde hablar. Una de las claves para construir relaciones de calidad desde la serenidad es la escucha profunda. Escuchar de verdad no es esperar a que el otro termine para contestar. Es estar ahí, sin agenda, sin interrupción interna. Escuchar desde el silencio. Escuchar para comprender, no para ganar. Esta presencia crea un campo de contención emocional donde la otra persona siente que puede bajar sus defensas. Y en ese espacio comienza el verdadero diálogo. Desde esa base de escucha, la expresión también cambia. La comunicación no violenta basada en la calma permite expresar nuestras necesidades sin atacar, decir lo que sentimos sin culpar, poner límites sin gritar, desde la templanza, desde la responsabilidad. Como enseñaban los estoicos, no hay virtud si se pierde el control. No hay sabiduría si la emoción domina el juicio. Comunicar con serenidad es actuar con virtud, incluso cuando el entorno no lo hace. En las conversaciones difíciles, la calma se vuelve una práctica estratégica. No siempre podemos controlar la reacción del otro, pero sí podemos evitar que nos arrastre. Cuando alguien eleva el tono, tú bajas el ritmo. Cuando alguien lanza una crítica, tú tomas una pausa. El silencio intencional no es evasión, es poder. Es lo que Marco Aurelio practicaba, pensar antes de hablar, sentir sin responder automáticamente, detener la escalada emocional antes de que tome el control. Y es que esa diferencia entre reacción y respuesta es lo que define la calidad de nuestras relaciones. La reacción es impulsiva, automática, ciega. La respuesta es deliberada, consciente, lúcida. La comunicación consciente empieza antes de abrir la boca, comienza en tu respiración, en tu intención, en tu capacidad de observar lo que sientes sin que eso dirija lo que dices. En medio de una interacción tensa, la capacidad de recuperar la calma es una ventaja emocional. Puedes entrenarla con simples prácticas, una respiración profunda antes de responder, una pausa de 3 segundos para observar el cuerpo o incluso nombrar internamente lo que sientes sin actuar desde ahí. Estoy frustrado, me siento herido, esto me activa, pero no lo expreso desde la herida, sino desde la conciencia. Esa es la práctica. Y cuando cultivas esa claridad interna, lo externo se ordena. La comunicación se vuelve clara porque tú estás claro. No tienes que alzar la voz. No necesitas tener siempre la razón. Desde la serenidad, lo que importa no es ganar la conversación, sino elevarla. Crear un espacio donde la conexión sea posible, donde las palabras unan, no separen, donde hablar sea también escuchar, donde el diálogo sea una herramienta de paz, no de guerra. Dominar la calma en la comunicación no significa callar lo que sientes, sino canalizarlo con sabiduría. Es aplicar el principio estoico de expresarte desde la razón, no desde la agitación. Y en esa forma de hablar, en ese lenguaje silencioso de la serenidad, nace una nueva forma de relacionarte con el mundo, más consciente, más profunda, más libre. Número 15. Integra cuerpo y mente para una calma sostenible. La calma no es solo un estado mental, es un estado físico, es una experiencia encarnada. Cuando el cuerpo está tenso, la mente no puede estar tranquila. Cuando la respiración es agitada, el pensamiento se fragmenta. Cuando no hay presencia corporal, hay dispersión. Por eso, si quieres dominar la calma, necesitas entender que tu cuerpo no es un accesorio, es un canal, una puerta, un territorio esencial para acceder a tu mente. El estoicismo, aunque muchas veces se percibe como una filosofía puramente racional, en realidad
reconoce la unidad integral del ser humano. Los estoicos hablaban de oikeiosis, ese proceso de familiarización con la propia naturaleza. Y nuestra naturaleza incluye el cuerpo, porque no puedes alcanzar serenidad duradera si vives desconectado de tu fisiología. Mente y cuerpo son un sistema de retroalimentación constante. Si calmas el cuerpo, calmas la mente. Y si ordenas el pensamiento, relajas el cuerpo. Es un ciclo bidireccional. Si uno se altera, el otro lo sigue. Si uno se regula, el otro también. Aquí es donde el cuerpo se vuelve ancla, un ancla para la atención, un ancla para la calma, porque cuando todo parece caótico, cuando los pensamientos corren y la emoción sube, puedes regresar al cuerpo, sentir los pies en el suelo, observar la respiración, notar la temperatura del aire en la piel. Ese contacto simple, directo, rompe la cadena del descontrol mental. Te devuelve al presente, te enraiza, y en ese enraizamiento puedes elegir, puedes pensar, puedes actuar desde la calma. Integrar prácticas somáticas es una estrategia estoica moderna. Respiración diafragmática, escaneo corporal, estiramientos conscientes, movimiento lento y deliberado. Son formas de educar al sistema nervioso para que no entre en reactividad automática. Son entrenamientos para ampliar tu capacidad de permanecer sereno, incluso en medio del desafío. Es lo que hacían los estoicos con su asquesis, ejercicios voluntarios para fortalecer el alma. Hoy entendemos que también necesitamos ejercicios para armonizar el cuerpo, porque un cuerpo desregulado sabotea cualquier intento de dominio mental. Tu estilo de vida también habla el lenguaje de la calma o del caos. Dormir mal, comer sin conciencia, estar horas sin moverte, no tener contacto con la naturaleza. Todo eso no solo agota el cuerpo, desordena la mente. Por eso, si quieres una calma que dure, necesitas diseñar un entorno y una rutina que la sostenga. Dormir como prioridad. Comer alimentos que te nutran, no que te inflamen. Moverte todos los días, aunque sea con un paseo lento. Respirar aire limpio. Tocar un árbol. Bañarte con sol. Es más estoico cuidar del cuerpo que ignorarlo, porque solo desde el equilibrio físico puedes ejercer la virtud con constancia. La tensión muscular crónica es una señal de que algo no está en orden dentro de ti. A veces no lo notas, pero tus hombros están levantados, tu mandíbula apretada, tu pecho contraído. Esa tensión no es solo física, es mental, emocional, energética. Liberarla es liberar pensamientos, es soltar juicios, es permitirte volver al flujo natural, y ese flujo se cultiva con técnicas de enraizamiento. Caminar descalzo, sentarte en el suelo, apoyar toda tu espalda, sentir el peso de tu cuerpo. Todo eso le dice a tu sistema nervioso, estás a salvo, y en ese mensaje nace la calma. Practicar disciplinas como el yoga o el tai chi no es solo ejercicio, es filosofía encarnada. Es aprender a moverte con conciencia, a respirar con ritmo, a habitar tu cuerpo como templo de serenidad. Incluso la forma en que te sientas o te paras afecta tu mente. Una postura erguida pero relajada, como enseñaban los estoicos, transmite dignidad interior, coherencia entre el cuerpo y la mente. Y eso se proyecta, eso se siente, eso se vuelve una presencia estable, confiable, serena. Dominar la calma, entonces, no es solo pensar distinto, es habitarte distinto, es volver a ti completo, entero, integrado. Porque la verdadera serenidad no es solo una idea, es un estado, es una práctica, es una forma de estar en el mundo, y ese estado empieza en el cuerpo. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida.
Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta "Soy una nueva versión" para saber que llegaste hasta aquí.